Biografía de Rubén Darío, continuación, clase 2. Lector precoz, en su autobiografía señala: fui algo niño prodigio. A los 3 años sabía leer, según se me ha contado. Rubén Darío. Sobre sus primeros años hay pocas noticias, aunque se sabe que a la muerte del coronel Félix Ramírez en el año 1871, la familia pasó apuros económicos e incluso se pensó en colocar al joven Rubén como aprendiz de sastre, según su biógrafo Edeberto Torres. Asistió a varias escuelas de la ciudad de León antes de pasar a otras escuelas en los años 1879 y 1880 a educarse con los jesuitas. Entre los primeros libros que menciona haber leído están El Quijote, las obras de Moratín, Las Mil y una Noche, la Biblia, los oficios de Cicerón y la Corina. Pronto empezó también a escribir algunos versos en el año 1879 y publicó sus primeras notas en un periódico poco después de cumplir los 13 años. Se trata de la elegía Una lágrima, que apareció en el diario El Termómetro de la ciudad de Rivas en el año 1880, un 26 de julio. Poco después colaboró también en El Ensayo, revista literaria de León, y alcanzó fama como poeta niño. En estos primeros versos, según Teodosios Fernández, su influencia predominante eran los poetas españoles de la época de Zorrilla, Campoamor, Núñez de Arce y Ventura de la Vega. Sin embargo, se interesó mucho por la obra de Víctor Hugo, que tendría una influencia determinante en su labor poética. Sus obras de esta época muestran también la impronta del pensamiento liberal, hostil a la excesiva influencia de la Iglesia Católica, como es el caso de su composición El Jesuita, de 1881. En cuanto a su actitud política, su influencia más destacada fue el ecuatoriano Juan Montalbán, a quien imitó deliberadamente en sus primeros artículos periodísticos. Ya en esta época contaba con 14 años, proyectó publicar un primer libro, poesía y artículos en prosa, que no vería la luz hasta el cincuentenario de su muerte. Poseía una superdotada memoria, gozaba de una gran creatividad y retentiva genial, y era invitado con frecuencia a recitar poesía en reuniones sociales y actos públicos. En diciembre de ese mismo año se trasladó a Managua, capital del país, a instancias de algunos políticos liberales que habían concebido la idea de que, dadas sus dotes poéticas, debería educarse en Europa a costa del erario público. No obstante, el tono anticlerical de sus versos no convenció al presidente del Congreso, el conservador Pedro Joaquín Chamorro y Alfaro, y se resolvió que estudiaría en la ciudad nicaragüense de Granada. Rubén, sin embargo, prefirió quedarse en Managua, donde continuó su actividad periodística colaborando con los diarios El Ferrocarril y El Porvenir de Nicaragua. Poco después, en agosto de 1882, se embarcaba en el puerto de Corinto hacia El Salvador. Primeros viajes. En El Salvador, el joven Darío fue presentado por el poeta Joaquín Méndez al presidente de la República, el señor Rafael Saldívar, quien la acogió bajo su protección. Ahí conoció al poeta salvadoreño Francisco Gaviria, gran conocedor de la poesía francesa. Bajo su auspicio, Darío intentó por primera vez adoptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana. El uso del verso alejandrino se convertiría después en un gran rasgo distintivo no solo de la obra de Darío, sino de toda la poesía modernista.